Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Continuando así con los temas, con el tema general que comenzamos a trabajar, viviendo el Evangelio en nuestras relaciones matrimoniales. Hoy queremos tratar un matrimonio a la luz del Evangelio. Es muy importante vivir, ¿no?, así, los matrimonios a la luz de lo que es el Evangelio del Señor. Pero lo que normalmente nosotros hemos visto en lo largo del tiempo que tenemos que hemos transcurrido enseñando en la iglesia, es que la mayoría de personas no conocen en realidad lo que es el Evangelio. Y obviamente, para poder nosotros hablar de lo que es un matrimonio a la luz del Evangelio, tendríamos entonces que definir primeramente qué es el Evangelio, ya que obviamente debemos de conocerlo para poder aplicarlo en otras áreas. Queremos comenzar primero diciendo lo que no es el Evangelio. Y el Evangelio no es, o más bien el Evangelio no es solo una porción de las Escrituras que nosotros tomamos para aplicarla a nuestra vida. Eso no es el Evangelio. Dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es interesante y esto es importante que lo llevemos a cabo, porque toda la Escritura es la que nos va a guiar para que nosotros podamos vivir una vida piadosa como Dios lo desea. No es yo tomar solamente una parte de la Biblia y aplicarla a mi vida y las demás dejarla fuera. Hay muchas personas que entienden que las cosas más importantes de la Biblia pudieran ser, por ejemplo, los 10 mandamientos, como hay algunos casos. Hay algunas religiones, por ejemplo, que entienden que solamente los escritos de Pablo son los importantes. Algunos obvian algunas cartas de la Biblia. Sin embargo, es necesario tomar en consideración todo el contenido de las Escrituras para así poder nosotros entender realmente lo que es el Evangelio. El Evangelio no solamente fue expuesto en el Nuevo Testamento. El Evangelio viene siendo expuesto durante todas las Escrituras, donde todo el desarrollo de lo que es la historia del ser humano. También, por otro lado, nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es ser buenas personas. Y es aquí donde muchas veces pensamos que siendo buenos nosotros podemos en verdad agradar a Dios de alguna u otra manera. La realidad es que la bondad o ser bondadosos no nos va a llevar a ningún lado. El Evangelio no es o no se va a realizar, o el Evangelio nosotros no lo vamos a vivir porque seamos buenas personas. Dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio no es buenas obras o hacer obras de bien social, y es una realidad que el Evangelio incluye lo que son las obras de bien social. El Evangelio nos motiva y nos insta a nosotros a hacer buenas obras. De hecho, dice el mismo Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. Y esos frutos tienen que ver directamente con las cosas que nosotros, con las obras que nosotros realizamos. Esos frutos tienen que ver con la forma como nosotros tratamos a nuestros semejantes. Esos frutos tienen que ver con el amor, como nosotros nos desenvolvemos en el mundo en el cual Dios nos ha puesto. O sea que ciertamente el Evangelio incluye lo que son las buenas obras. Sin embargo, no son en realidad las buenas obras. El hecho de que yo sea bueno no quiere decir que yo esté viviendo un evangelio. De hecho, hay personas que no son creyentes, que hasta son ateos y llevan una vida, por así decirlo, desinteresada, o una vida quizás que ayudan a
a otras personas. Sin embargo, eso no quiere decir que estén viviendo el Evangelio. El Evangelio tampoco es asistir a una iglesia o asistir de manera regular a una iglesia. Eso no es el Evangelio. Hay muchas personas que piensan que por el hecho de ir a una iglesia, por el hecho de asistir con regularidad a todas las actividades que tiene una iglesia o a la iglesia a la que pertenecen, eso ya lo hace a ellos cristianos, lo hace a ellos evangélicos, que es el nombre normal que normalmente se nos da a los que así creemos en el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con esto. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, el día en que nos presentemos delante de Él, va a haber un grupo en el que le va a decir que no lo conocen. O sea, vivían estas personas dentro de las iglesias, hacían ministerio dentro de las iglesias por el relato bíblico en el que como el Señor lo presenta. Sin embargo, estas personas no vivían el Evangelio. Estas personas no vivían de acuerdo a las normativas del Evangelio. O sea que el Evangelio no tiene que ver con mi asistencia regular a la iglesia. El Evangelio no tiene que ver con la forma como yo adopte el ir a la iglesia. El Evangelio no tiene que ver con nada de eso. El Evangelio tampoco tiene que ver con tratar de cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Y esto es importante, o más bien esto es uno de los puntos importantes, porque si bien es cierto, la ley de Dios está hecha, o más bien fue dada por Dios para nosotros, para que nosotros la cumpliéramos, y el Señor reduce lo que es la ley y los profetas a 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No así es, o más bien quiere decir que con el simple hecho de tú hacer estas 2 cosas o cumplir con los mandamientos, ya por eso tú te vas a ganar el favor de Dios. No es así, y es evidente que también intrínsecamente dentro de lo que son los 2 mandamientos, obviamente nadie los cumple a cabalidad. Sin embargo, el yo tratar de cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios no va a mostrar que yo estoy viviendo realmente el Evangelio. De hecho, hay una palabra que se usa para personas que tienden a vivir de una manera parecida, que me imagino que muchos la han escuchado, que se le dice a estas personas que son legalistas. Legalistas porque quieren llevar la ley o quieren vivir la ley de una manera literal, ¿no?, en sus vidas. Hay un relato en las Escrituras, creo que casi todos los conocen, es el hijo pródigo. El hijo pródigo. En el relato del hijo pródigo hay 2 vertientes, ¿no? Están aquellas personas que representan a lo que es el hijo pródigo, aquellas personas que son liberales, que son libertinos, y que viven una vida de esa manera. Ese representa a los libertinos. Sin embargo, aquellas personas que son legalistas son las que representan al hermano del hijo pródigo. El hermano en el texto no quería, en realidad, que su padre bendijera o se alegrara por la forma como volvió el hijo. Porque él decía que él estuvo siempre con él. Él decía que él estuvo siempre a su lado y que complacía a su padre en todo. Sin embargo, él nunca había podido tomar ni siquiera un corderito para festejar con sus amigos. Este representa a lo que es el legalista. Al fin y al cabo, el legalista no está interesado por vivir realmente el Evangelio. El legalista está interesado por cumplir, o sea, por ganarse algo. Es por esto que le estaba diciendo que el Evangelio no es vivir de una manera legalista. Es por esto que entendemos que para poder vivir el
el matrimonio a la luz del Evangelio, es necesario que comprendamos qué es el Evangelio, ¿no? El Evangelio no es nada de lo que hemos ya mencionado. El Evangelio no es nada de eso. Pero, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces a las personas se les pregunta, se les hace esta pregunta y tienden a no entender, o más bien titubean en la forma de responder a lo que es el Evangelio, porque no comprenden básicamente esto. El Evangelio realmente es algo sencillo. El Evangelio es algo práctico. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos cómo muchas personas eran transformadas por el Evangelio, precisamente porque por la sencillez que involucraba el Evangelio, las personas lo entendían y era fácil para ellos comprenderlo. Por eso, a mí me gustaría, antes de continuar quizás en profundidad con el tema, tratar de qué es el Evangelio en sí. ¿Cómo podemos nosotros entender el Evangelio? Y para eso vamos a hablar de varias partes. Vamos a hablar de varias partes que componen lo que es el Evangelio. En primer lugar, tenemos que hablar de quién es Dios. Yo creo que ese es el punto neurálgico en el cual nosotros, en nuestra época, en la época en que estamos viviendo, hay muchas personas que tienen problemas para entender quién es Dios. En el primer siglo no tenían ese inconveniente. En el primer siglo todos sabían quién era Dios. Era fácil responder a una pregunta de esta manera. ¿Quién es Dios? Y cualquier persona lo iba a responder de una manera acertada. Sin embargo, debido a la cantidad de religiones, por ejemplo, que en las que estamos expuestos, a la cantidad de cosas, de informaciones que hay en las calles, se nos hace muy difícil ver realmente quién es Dios. Se nos hace muchas veces tan difícil, o a las personas le hace tan difícil describir a ese Dios. Yo quiero compartir con ustedes una cita, ¿no?, de lo que es la Confesión de Fe de Westminster, de la Confesión Bautista de Westminster, con relación al tema de quién es Dios. Le voy a leer esta parte. Dice así: hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Este es Dios. Realmente, cuando en las personas vemos, o más bien pensamos en Dios, pensamos muchas veces en términos humanos. Y no sé por qué, pero casi nunca hacemos esa separación que hay entre lo que es Dios y dónde Él está. Casi siempre entendemos que Dios es un ser poderoso, pero en lo profundo no entendemos qué tan poderoso y lo que significa realmente la posición de ese Dios. Cuando comenzamos a ver, o cuando meditamos precisamente en que Dios es el creador de todo lo que existe, cuando meditamos realmente en lo que es la naturaleza, lo que es el universo, el tamaño del universo, las implicaciones que tiene el universo, la creación en sentido general, entonces podemos nosotros ver si alguien pudo crear algo de esa magnitud, entonces quiere decir que ese alguien está por encima de todo eso. A mí
a mí me gustaría hablar de esto, de quién es Dios, ¿no? Y me gustaría quizás detenerme un poco para que podamos ver la magnitud del universo. Pero lo vamos a hacer más adelante. Este es la primera parte de lo que es este tema de vivir el Evangelio a la luz, de vivir el matrimonio a la luz del Evangelio. Y le damos las gracias a los medios ACN por esta parte. Así que continuaremos en el otro set.